Buenos días para todos, mi nombre es Paula Aristizábal, soy residente de dermatología de la Universidad de Antioquia y en conjunto con la doctora Isabel Holguín, residente de medicina interna, les vamos a presentar este estudio de caso de lepra eh, en la asesoría de la doctora Gloria Vargas, dermatóloga de la Universidad de Antioquia. Entonces, se trata de una mujer de 28 años, natural de Villavicencio Meta, residente en Bolo Polo, Antioquia, bachiller incompleta, ama de casa que vive con su pareja y dos hijos. Ella consulta por un cuadro de 7 años de evolución consistente en pápulas y nódulos dolorosos, inicialmente en extremidades inferiores, que con el tiempo se ulceran y forman costra, para lo cual ha recibido tratamiento con crema humectante sin mejoría. Con el pasar de los años presenta también lesiones edematosas en cara, pabellones auriculares y piernas asociado a pérdida de peso y aumento en la caída del cabello. Ella consulta a urgencias porque en los últimos 5 días ha presentado también fiebre subjetiva, astenia, adinamia, cefalea, mialgias, artralgias generalizadas. Como antecedentes relevantes, ella presentó hace 7 años una sífilis gestacional que fue tratada y presentó un brote cutáneo alérgico por ampicilina sulbactam. Niega consumo de tóxicos, cigarrillo, alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva. Sin embargo, sí menciona que desde hace 9 años consume múltiples sustancias naturales, entre ellas albahaca, hierbabuena, matarratón, ratoncito, entre otros. Tuvo pues 3 embarazos, 2 partos, una cesárea, y en el momento está planificando con anticonceptivos orales combinados. Al examen físico de ingreso, la paciente estaba en aceptables condiciones generales, estaba consciente, alertada en las 3 esferas, y llama la atención que en la región cervical se encuentran adenopatías palpables. Pues, a la valoración del tórax, los ruidos cardíacos eran normales, y también los ruidos ventilatorios. En el abdomen no se encontraron ni megalias ni signos de irritación peritoneal, y en esa primera valoración no se encontró un déficit neurológico aparente ni focalización. Estas son las imágenes del ingreso de la paciente. Podemos apreciar pápulas y nódulos pardos, infiltrados, difusos, que se localizaban principalmente en la región de las cejas, en el puente nasal, hacia las dos mejillas y en el borde del labio cutáneo con el labio berbellón, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Vemos como esta placa de acá, de este borde, es de una coloración parda y es lo que se ha denominado placa leprosa. Al momento de evaluar la cavidad oral, encontramos unas piezas dentarias en malas condiciones, tenemos acumulación de placa bacteriana con respuesta inflamatoria asociada. Vemos que presentaba estas placas erosionadas, eritematosas en la raíz de los dientes, y acá podemos apreciar con mucho mayor detalle que presentaba lesiones tipo nódulos y placas infiltrados y difusos tanto en el labio superior como en el labio inferior. Acá, para resaltar los pabellones auriculares, también presentaba estas lesiones tipo nódulos infiltrados, difusos, que comprometían principalmente hélix y lóbulo de las orejas. También presentaba úlceras con esta costra necrótica adherida. En los brazos, tronco y las extremidades inferiores presentaba placas eritematoparducas difusas, mal definidas, con una escama gruesa en forma de escama de pescado o ictiosiforme, y hacia los codos también presentaba úlceras con esta costra necrótica adherida. A nivel de los muslos, destacar múltiples máculas hipopigmentadas, difusas, algo confluentes. Y acá vemos nuevamente que en algunas regiones corporales comenzaba a presentar esas úlceras eh, con costra necrótica adherida. Acá, para destacar esa cerosis generalizada de la paciente, que se hacía mucho más evidente en los miembros inferiores, con esa escama gruesa en forma de escamas de pescado, y también que la paciente presentaba algunas máculas hipopigmentadas asociadas a hipoestesia en el dorso de los pies. Nuevamente les traigo esta imagen para mostrar que se podía apreciar el engrosamiento del nervio cubital y también la atrofia de la eminencia hipotenar en la paciente. Dentro de los paraclínicos de ingreso destaca una anemia
microcítica hipocrómica a regenerativa. También teníamos unos reactantes de fase aguda elevados, elevación de la PCR, de la BCG, una eosinofilia leve y prolongación de TP. También en el momento pues se le realizó función renal que estaba dentro de límites normales, iones sin alteraciones, pero al uroanálisis sí se logró evidenciar hematuria. Había o presentaba elevación leve del factor reumatoideo y consumo de C4. También fue reactiva la prueba de BDRL en 4 diluciones. Sin embargo, la prueba no troponémica fue negativa, al igual que el antígeno de superficie para hepatitis B. Entonces, con los siguientes paraclínicos se realizó la primera valoración por medicina interna el 22 de julio del presente año y teniendo en cuenta el curso clínico crónico de la enfermedad con periodos de empeoramiento y aparentes periodos de remisión asociados a los síntomas generales, la fiebre, las mialgias, pérdida de peso, hiporexia y las lesiones en piel ya descritas y además la hematuria microscópica descrita en el uroanálisis, en primera instancia se consideró descartar una vasculitis y hacen especial mención a la poliarteritis nodosa por las características de las lesiones mencionadas y deciden entonces complementar paraclínicos. Se solicita además una ecografía de vías urinarias y valoración por el servicio de dermatología. El servicio de dermatología realizó su valoración el 24 de julio y teniendo en cuenta las lesiones descritas, consideran los diferenciales siguientes: el linfoma cutáneo, la leishmaniasis cutánea difusa, la lepra lepromatosa o un lupus eritematoso cutáneo crónico y deciden entonces solicitar biopsias de piel y complementar el perfil autoinmune para determinar la etiología de las lesiones. Dentro de los paraclínicos relevantes iniciales, entonces contamos con los siguientes: tenía alteraciones en el perfil autoinmune, un anti-RO, anti-SM positivos, anticardiolipinas, tanto IgG como IgM fueron positivas, el anticoagulante lúpico también fue positivo y la BSG fue positiva también en 120. Y la ecografía de vías urinarias obtuvimos un aumento difuso de la ecogenicidad del parénquima que sugiere nefropatía grado 1 con una diferenciación corticomedular conservada y la orina se encontraba ecogénica sugiriendo un alto contenido de proteínas y detritos celulares, pero como ya vimos en el uroanálisis no se reportaron como tal estas alteraciones. La valoración por el servicio de reumatología se realizó en el 27 de julio y considerando nuevamente el curso clínico crónico del cuadro clínico y el perfil autoinmune alterado, consideran que tal vez se traten de fenómenos inmunológicos asociados a un proceso infeccioso y respecto a las pruebas consistentes en sífilis, consideran que tal vez se trate de una cicatriz inmunológica y además al examen físico ellos objetivan una alteración sensitiva en el hemicuerpo derecho asociado a debilidad proximal, por lo cual se interrogan si está cursando con una miopatía y con una polineuropatía, por lo cual van a solicitar valoración por infectología, se solicita un panel para miopatías, electromiografía y se complementan otros paraclínicos. Los paraclínicos relevantes obtenidos para entonces teníamos una CPK de 18, una AST ligeramente elevada en 56, la beta 2 microglobulinas fue un poco positiva en 5 y los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína IgG e IgM también fueron positivos. El CUMS directo fue positivo y para ese momento ya contábamos con un resultado preliminar del cultivo de tejido de muslo que fue negativo y también se había obtenido un directo para leishmania negativo para mastigotes. En la electromiografía que se realizó el 27 de julio, se describe que no se obtuvieron respuestas sensitivas de los nervios sural derecho ni peroneal superficial izquierdo, y en la electromiografía de aguja se describe un patrón de reclutamiento temprano con aumento de potenciales polifásicos y potenciales de corta duración, lo cual es compatible con una polineuropatía sensitiva, y estos últimos hallazgos descritos son compatibles con un patrón miopático. La valoración por el servicio de infectología se realizó el 28 de julio, teniendo en cuenta el cuadro clínico y que hasta el momento teníamos unas biopsias en proceso y un resultado para leishmania negativo. Consideran como diagnósticos diferenciales infecciones por hongos, tales como histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, y consideran igualmente la enfermedad de Hansen, que es la infección producida por Mycobacterium leprae. Se solicita entonces serología de inmunodifusión para hongos, antigenuria para histoplasma, PCR para leishmania y para Mycobacterium leprae en las biopsias solicitadas, y también se complementa con VIH, HTLV, hemoglobina glicosilada y conteo de linfocitos.
Vamos a invitar al doctor Andrés Lozano, él es residente de tercer año de patología, que nos va a colaborar con la lectura de las placas de la biopsia. Buenos días para todos. Vamos a leer este conjunto de placas. Una fue del codo derecho, muslo izquierdo y pabellón auricular izquierdo. El caso está rotulado como D6647 y se van a agrupar se van a presentar solamente los hallazgos representativos porque todas realmente tenían los mismos hallazgos histológicos de importancia. Entonces vamos a ir desde el bajo aumento y aquí alcanzamos a observar algo que es muy llamativo y realmente muy representativo. Vemos la epidermis que la estoy señalando con el puntero y esta epidermis realmente está respetada. ¿Qué tiene alterado la placa o este cortistopatológico de piel? Vemos que las estructuras de la dermis sí se ven borradas y están alteradas por todo este patrón inflamatorio que lo estoy demarcando con el puntero y que se compone principalmente de histocitos. Hay linfocitos, pero no hay una reacción granulomatosa clara, ni mucho menos hay una necrosis asociada. Eso es lo que nos llama la atención desde el bajo aumento. Cuando vamos a un aumento intermedio, cuando hablamos de aumento intermedio, estamos hablando de, de 10X, un objetivo de 10X, y aquí vemos o caracterizamos mejor ese infiltrado inflamatorio que se dispone en un patrón difuso, es decir, que borra toda la arquitectura de la dermis. Y miramos aquí, se los voy a señalar, cómo encontramos estas células que tienen un citoplasma amplio, algo rosado, pero tiende a ser claro si lo comparamos con una célula de la epidermis. Esa célula son histocitos y miremos que hay un acúmulo de ellos grande, pero no hay formación granulomatosa. Y miramos que los linfocitos que acompañan son linfocitos, pero no son abundantes, no son significativamente las células que nos van a llamar la atención en este infiltrado inflamatorio. También nos llama la atención que hay una variabilidad de esos histocitos. Vemos que hay unos que tienen un citoplasma claro, pero hay unos que tienen un citoplasma mucho más grande, claro, e inclusive con un componente grisáceo en su interior. No vemos eosinófilos, no vemos polimorfonucleares, no vemos neutrófilos, no vemos empalizada linfocítica ni necrosis. Y ya cuando vamos a otras zonas a caracterizar mejor esos histocitos que nos llamaron la atención por ser tan grandes, tan vaculados, y miremos aquí hay uno, dos, tres, cuatro, miramos que la gran mayoría de ellos tienen ese contenido grisáceo que hace referencia a que hay un microorganismo intracelular y específicamente por la forma podrían ser bacilos desde la hematoxilina eosina. Ya cuando pasamos a las tinciones, se le hicieron tinciones de ZN modificado, platametenamina y PAS, y la tinción que vamos a mostrar, la única positiva, es el ZN modificado. Miramos aquí desde un aumento intermedio, como en la zona en donde están agrupados los histocitos, ya empezamos a ver la presencia de bacilos, que son estos pequeños punticos rojos que están dentro de los histocitos. Estamos hablando de un germen intracelular. Y cuando vamos ya a mayor aumento, claramente vemos que todos estos histocitos que tienen el citoplasma claro, y vuelvo y lo repito para que nos ubiquemos en la placa histopatológica, vemos que están llenos o cargados de todos estos bacilos en el interior, en su citoplasma. El diagnóstico histopatológico es una lepra multibacilar. Muchas gracias, doctor. Entonces, para el 28 de julio ya teníamos un reporte de patología de la biopsia de piel en el cual se indicaba una inflamación granulomatosa con la tinción de Ziel-Nielsen modificado positivo para micobacterias en abundante cantidad. Y teníamos también unas baciloscopias tomadas de las siguientes muestras: lóbulo de la oreja derecha e izquierda, codo izquierdo y derecho y 2 lesiones. Se obtiene una sumatoria total de 18 con un índice bacilar de 3, que ya vamos a profundizar más adelante, configurando entonces el diagnóstico de lepra multibacilar. La valoración por infectología se realizó el 31 de julio ya con los estudios anotados. Ellos diagnostican entonces una enfermedad de Hansen, una forma lepra lepromatosa, y además anotan que tal vez pudiese estar cursando con un eritema nodoso leproso versus un fenómeno de Lucio. Se inicia entonces el tratamiento con el blister multibacilar de la OMS, prednisona para la reacción lepromatosa descrita, y valoración tanto por salud pública como por el servicio de neurología por los hallazgos previamente descritos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la enfermedad de Hansen. Es producida por el complejo Mycobacterium lepra, que incluye Mycobacterium lepra y Mycobacterium lepromatosis. Son bacilos ácido alcohol resistentes, pequeños y curvos, intracelulares obligados, como ya nos lo había mencionado el doctor
Andrés, usualmente infectan macrófagos y células de Schwann. Estas micobacterias no pueden cultivarse en medios de crecimiento convencionales, requieren de modelos animales para hacerse y están ricas su pared en lípidos y glucolípidos como este glucolípido fenólico tipo 1, contra el que nuestro cuerpo hace anticuerpos y es útil en la valoración de la serología. Esta micobacteria infecta sobre todo humanos, sin embargo también se ha descrito infección en animales como los armadillos de 9 bandas, las ardillas rojas y también en algunos chimpancés. En cuanto a la epidemiología, se considera que es una infección ubicua en países tropicales, particularmente en vía de desarrollo. Los casos están más agrupados hacia el sur hacia el sureste asiático, Centro y Suramérica, África y el Mediterráneo occidental, correspondiendo el 80% de los casos a personas que están en India, Brasil e Indonesia. Ha ocurrido una disminución drástica en su reporte desde que se inició la identificación y el tratamiento con múltiples fármacos. Usualmente se presenta una infección mayor en hombres, el 37% de los casos en promedio corresponde a las mujeres y se habla de una prevalencia global de 0.31 casos por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, se considera que continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada y olvidada. Hablando específicamente de Colombia, acá tenemos un mapa que representa la incidencia en los departamentos. Tenemos como señalados con una estrella los departamentos que presentan una mayor incidencia, más de 0.1 por cada 10.000 habitantes. Dentro de estos departamentos encontramos el departamento de Meta, de donde era originaria nuestra paciente. El departamento de Antioquia para esta publicación se ubicaba pues con una de las incidencias más bajas en menos de 0.05 por cada 10.000 habitantes. Esta es una actualización de la epidemiología del año pasado del reporte del CIVIGILA que nos muestra que en el 2022 se reportaron en Colombia 327 casos de lepra y vemos cómo realmente ha mantenido estable en los últimos años. De los departamentos que más casos reportaron el año pasado fueron Santander, Huila, Norte del Santander, Cesar y Valle del Cauca. Por el contrario, pues tenemos que el departamento del Meta y el departamento de Antioquia se encuentran más abajo en esta lista con 11 casos reportados en el 2022. En cuanto a de dónde vienen los casos reportados de lepra en Antioquia, tenemos que la mayoría de los casos se reportaron en Apartado, Ciudad Bolívar, Medellín, Necoclí y Venecia. No hay reportes pues en Bolombolo, de donde se encontraba residiendo la paciente en el momento. Hablando un poco de la transmisión, deben converger tres condiciones para que ocurra esta. La primera es tener un individuo que sea infeccioso, que vamos a tenerlo en el caso típico de una lepra multivacilar o una lepra lepromatosa. Lo segundo es tener otro individuo que sea susceptible a la infección. Y lo tercero es que estén en contacto estrecho y se pueda dar esa transmisión, ya sea a través de contacto con secreciones respiratorias o a través de microtraumas cutáneos que permitan el ingreso de la micobacteria cuando hay contacto con secreciones, pues, secreciones que contengan la micobacteria. Se han intentado pues como establecer otras vías de transmisión, como por ejemplo a través de vectores, sin embargo esto no se ha logrado pues como aclarar y en algunos casos se ha hablado pues de esa transmisión zoonótica desde animales como el armadillo de 9 bandas, algunos chimpancés y las ardillas rojas. Sin embargo, no es el caso más usual. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que vamos a encontrar manifestaciones dermatológicas, neurológicas, oftalmológicas y otorrinolaringológicas, que iremos desglosando un poco a continuación. Es muy importante iniciar con este espectro clínico inmunológico que presenta esta infección, que nos habla de que va a tener diferentes presentaciones clínicas dependiendo de cómo se dé esa relación entre la micobacteria y el sistema inmune del hospedero. Entonces vamos a tener dos polos, que son el polo tuberculoide y el polo lepromatoso, y entre ellos vamos a tener tres formas limítrofes
que van a presentar características mixtas. Comenzando con el poro tuberculoide, vamos a tener que se presenta en hospederos que tienen una respuesta inmune celular muy buena y logran controlar adecuadamente la infección por la micobacteria y disminuir el crecimiento de la misma. En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lesiones únicas o pocas lesiones con ningún bacilo o pocos bacilos. En el caso contrario, que es el polo de la lepra lepromatosa, vamos a tener hospederos con una respuesta inmune celular deficiente y que por el contrario montan o desarrollan una respuesta mediada por anticuerpos que no es eficiente para el control de la infección. En este caso, ¿qué vamos a tener? Diseminación de la infección, lesiones difusas generalizadas y vamos a tener múltiples bacilos en estas lesiones. La clasificación que propone la OMS es una clasificación más simple, dividirla en paucibacilar y multibacilar según el número de lesiones y la presencia o no de bacilos en los estudios directos. Se define como paucibacilar si son 5 o menos lesiones clínicas y no se detectan bacilos en los estudios directos, y multibacilar, por el contrario, cuando se encuentran 6 o más lesiones clínicas y se detectan bacilos ácido alcohol resistentes en los estudios directos. Hablando específicamente de la lepra lepromatosa, que fue la que encontramos en nuestra paciente, esta forma clínica se caracteriza por presentar múltiples lesiones, pápulas, nódulos o placas, eritematosos, infiltrados, mal definidos, generalizados y simétricos, que van a afectar principalmente tronco, extremidades. También van a producir una infiltración cutánea a nivel de las cejas y del puente nasal, que va a dar esas características facies leonina, y también va a ser característica la neuropatía periférica en estos pacientes. Acá vamos a encontrar los estigmas de lepra clásicos, las fases leoninas ya mencionadas, la madarosis, la infiltración de los pabellones auriculares y el alargamiento de los lóbulos de las orejas. En los hombres vamos a encontrar ginecomastia secundario a hipogonadismo por orquitis. También vamos a encontrar afección neuropática, entonces cuando se afecta el nervio mediano vamos a encontrar la mano en el predicador, y cuando se afecta el nervio cubital vamos a encontrar la mano en garra. Vamos a ver esa ictiosis, que son esas escamas con apariencia de pescado, pues con apariencia de escamas de pescado, y vamos a tener otras manifestaciones producto de su neuropatía periférica, como lo son las úlceras neuropáticas, los dedos del martillo, el pie caído. También vamos a encontrar las resorciones óseas, y cuando hay una infiltración crónica del cartílago nasal, hay destrucción y este se pierde, se da la nariz en morfología de silla de montar. Cuando ya tenemos afectado el nervio trigémino, podemos encontrar que los pacientes pueden desarrollar lagoftalmia, anestesia corneal, queratitis, episcleritis e incluso ceguera. Estos son pues algunos ejemplos de los tipos de lepra. Entonces vamos a tener que en la lepra tuberculoide vamos a tener lesiones únicas muy bien delimitadas en esta morfología anular, cuyo borde recuerda una cuerda y va a tener un área hipopigmentada central. Ya cuando se nos va hacia el polo limítrofe, ya no vamos a tener lesiones únicas, sino múltiples. Y miren acá como estas lesiones ya no se ven tan bien definidas, comienzan a ser un poco más difusas y a presentarse en tronco y extremidades. Cuando estamos definitivamente en la lepra limítrofe, vamos a tener lesiones de dos morfologías, unas lesiones difusas, infiltradas, mal definidas, pero también vamos a tener otras lesiones que son un poco más definidas, de esa morfología anular característica de la lepra tuberculoide. Cuando ya pasamos a la lepra lepromatosa limítrofe, vamos a encontrar esas lesiones ya más difusas que se localizan en tronco y extremidades, y finalmente llegando al polo de la lepra lepromatosa encontramos las fases leoninas, que también las tenía nuestra paciente, la infiltración característica en el hélix y en el lóbulo de las orejas también presente en nuestra paciente, y estas lesiones difusas, mal delimitadas, infiltradas, que se localizan en tronco y extremidades, que también la presentaba nuestra paciente. Hay un último como
grupo, pues sí, un último fenotipo clínico que se denomina lepra indeterminada cuando tenemos pacientes que simplemente se presentan con máculas hipopigmentadas mal definidas que se asocian a alteraciones de la sensibilidad, y este pues es un grupo de pacientes con lepra en los que el diagnóstico es muy difícil. Tener conocimiento de las manifestaciones neurológicas en la infección por Mycobacterium leprae es fundamental, dado que es una alteración que puede aparecer pronto en el curso de la enfermedad e inclusive los pacientes pudiesen presentarse únicamente con una afectación del sistema nervioso. Entonces, dentro del espectro de las afectaciones neurológicas tenemos inicialmente una afección sensitiva, que por lo general va a ser en principio una alteración térmica, y también podemos encontrar una alteración al dolor posteriormente. También podemos encontrar una alteración motora e inclusive podemos encontrar fenotipos con manifestaciones neurológicas puras, como por ejemplo mano o pie caído, y en los casos en que tengamos pacientes con estas características siempre deberíamos de descartar la lepra como un diagnóstico diferencial. En cuanto a la frecuencia de afectación de los nervios, encontramos inicialmente el nervio cubital, luego el mediano y finalmente el peroneal común, pero se puede afectar cualquiera de los nervios, y lo que va a suceder es que en estas áreas hipoestésicas van a suceder traumas. Esto va a generar daño, posteriormente infecciones, lo que puede llevar a la deformidad, que va a ser incapacitante en esta población. También podemos encontrar el engrosamiento de los nervios, que es uno de los hallazgos característicos de la enfermedad y debemos de buscarlo siempre que tengamos la sospecha diagnóstica. Entonces, a nivel craneal vamos a buscar el engrosamiento del nervio supraorbitario, cervical o auricular mayor. En miembros superiores, engrosamiento del mediano, el cubital, que recordemos que lo tenía la paciente, el radial también, y en los miembros inferiores vamos a encontrar engrosamiento del nervio tibial posterior o del nervio peroneo común. Entonces, teniendo en cuenta estas manifestaciones tan diversas, sobre todo en piel y en sistema nervioso, en sistema neurológico, perdón, quisiéramos invitar al doctor Héctor Serrano. Él es médico, doctor en ciencias de la salud y magíster en enfermedades tropicales, para que nos apoye con la pregunta de si existen biomarcadores propuestos que se asocien con daño neural en lepra y cuál sería su utilidad. Ya te voy a dar la palabra, doctor. Ay, no está. Ah, ya lo vi. Listo, doctor, ya tiene la palabra. Hola, ¿me pueden escuchar? Y doctor, te escuchamos. Bueno, antes de responder a tu pregunta, me gustó mucho la presentación que hicieron, pero hay tres cositas que me gustaría mencionar, ¿cierto? La primera de ellas, cuando estaban hablando del espectro de la enfermedad de Hansen, me gustaría aclarar que la lepra indeterminada no es el último fenotipo clínico de la enfermedad, sino el primero. Todos los pacientes comienzan con una forma indeterminada de lepra, por eso es tan difícil diagnosticarla, y posteriormente ellos pueden avanzar hacia una forma tuberculoide, lepromatosa o dimorfa. Entonces, ese espectro indeterminado es el espectro inicial de la enfermedad. Y lo otro que me parece importante mencionar es romper un paradigma con respecto a la respuesta humoral. La compañera mencionaba muy bien que en los pacientes con lepra lepromatosa, pues uno observaba que hay una anergia desde el punto de vista inmune celular y hay una mayor respuesta humoral. No es que la respuesta humoral no sirva, lo que pasa es que no sirve la respuesta que se está generando en ese espectro lepromatoso, porque es una respuesta que está dada por unas citoquinas como son la interleuquina 4 e interleuquina 10, y eso hace que la célula B cambie hacia un fenotipo o hacia una célula plasmática productora de anticuerpos, principalmente inmunoglobulina G, E y G4, que son muy malas opsonizando y activando citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿cierto? Y entonces eso era inicialmente lo que quería aclarar de lo que vi en la presentación, que me pareció muy buena. Y con respecto a si existen biomarcadores propuestos que se asocien a daño neural en lepra, sí, pero ¿cuál es el problema? Que todos estos o cada uno de estos biomarcadores, pues se ha demostrado que no tienen como una utilidad en todo el espectro clínico de la lepra, porque como bien lo mencionaba la compañera, la lepra no es solo una enfermedad, sino que abarca un conjunto de enfermedades
que se comportan muy diferente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista inmunológico y obviamente también desde el punto de vista histopatológico. Durante mi tesis doctoral, pues nosotros estábamos explorando biomarcadores que se pudieran asociar al daño neural en lepra y comenzamos a estudiar una vía de señalización que se llama Notch. Esta vía de señalización es una vía de señalización que es muy conservada desde el punto de vista evolutivo, pero lastimosamente en esa investigación no pudimos relacionar a GES con el daño neural, sino con daño a nivel cutáneo. En cuanto a marcadores que se hayan establecido, por ejemplo, está la sobreexpresión de una proteína que se llama ciclina D1 que interviene en el ciclo celular. Esa ciclina D1, pues lo que se cree es que Mycobacterium lepre, al interactuar con unos receptores que se encuentran en las células de Schwann, que se llaman RB2, esos receptores son capaces de bloquear, o la micobacteria interactuar con esos receptores, son capaces de bloquear esas señales intracelulares y reducir la expresión de ciclina D1. Al subexpresar la expresión de ciclina D1, pues esto induciría la diferenciación de la célula de Schwann y acompañaría al daño neural. Sin embargo, esto no se ha probado en todos los espectros clínicos. Sin embargo, hay otros biomarcadores como son OX6, SOC10 y CROX20, que se encuentran a nivel de las células de Schwann, que parecieran poder ser biomarcadores. Para mi tesis doctoral, nosotros nos dimos cuenta que de esos tres marcadores, el que más afectaba de ellos era OX6. Entonces, OX6 podría funcionar como un posible biomarcador de daño neural en lepra. Sin embargo, para probar OX6, siempre tendríamos el problema que se necesitaría tomar una biopsia, se necesitaría tener tejido del nervio, entonces no tendría mucho sentido, ¿cierto? Lo ideal es tratar de buscar biomarcadores para daño neural, pero a nivel sanguíneo, pero eso todavía es muy complejo. No sé si respondía a tu pregunta o divagué mucho. No, 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 doctor, perfecto. Muchísimas gracias por la intervención. Entonces, continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos las manifestaciones oftalmológicas que se van a presentar hasta en un 70-75% de los pacientes. Afortunadamente, con el advenimiento de la terapia, estas complicaciones han venido disminuyendo y estas van a estar dadas básicamente por afectación del nervio facial, produciendo un lagoftalmos, que es esa imposibilidad para el cierre completo del párpado, y también por la afectación del nervio trigémino va a haber una pérdida de la sensibilidad en la córnea y sumados estas dos alteraciones se van a producir abrasiones corneales, úlceras que pueden llevar a infecciones tales como queratitis, uveitis, entre otras, e inclusive se ha descrito complicaciones como la ceguera hasta en un 5% de los pacientes. En cuanto a las manifestaciones otorrinolaringológicas, son muy variadas, se presentan hasta en un 50% de los pacientes. En cavidad oral, faringe y laringe se pueden presentar como lepromas y estos lepromas pueden ser grandes o generar una respuesta inflamatoria tal que pudiese obstruir la vía aérea, aunque esta es una complicación supremamente rara. En la nariz encontramos inicialmente hallazgos inespecíficos como congestión, epistaxis, ulceración, puede haber perforación del septo y finalmente cuando hay afectación del cartílago vamos a encontrar deformidad en silla de montar y en los pabellones auriculares vamos a encontrar la infiltración que ya habíamos mencionado. Dentro de otras manifestaciones encontramos las manifestaciones en hueso. Estas manifestaciones suelen ser lesiones destructivas, osteolíticas, que van a afectar especialmente el hueso etmoides, los huesos propios de la nariz, y también se puede producir reabsorción de las falanges en las manos y reabsorción de los huesos del tarso. En los ganglios vamos a encontrar también una infiltración del sistema reticuloendotelial manifestándose como adenopatías. En el hígado podemos encontrar acúmulos de macrófagos en áreas periportales y también se pudiese presentar una amiloidosis secundaria. Entonces, ya teniendo en cuenta la variedad de manifestaciones clínicas que tenemos a partir de la infección, quisiéramos preguntar al servicio de dermatología cuáles son esas manifestaciones semiológicas clave que debemos de tener en cuenta para sospechar que un paciente curse con infección por Mycobacterium lepra. Para eso vamos a invitar a la doctora Gloria Andrea, que fue nuestra asesora. Ya te voy a dar el micrófono. Listo, doctora. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, doctora, te escuchamos. Ah, bueno. Ya ustedes hicieron un repaso pues muy ejemplar con esta paciente de las manifestaciones propias de la lepra lepromatosa.
De pronto ahí faltó algún detalle en las cejas, la pérdida de la cola de las cejas es otro detalle de estos que tenemos en cuenta. La alopecia y el hallazgo de las encías, me pareció inusual en este paciente, pero escuchando la explicación lógica que tú dijiste, de afectación de algunas mucosas podría ser, pues tal vez de forma primaria por pérdida de pronto de la sensibilidad. No sé si alguno de los otros quiere hacer algún aporte con respecto a ese hallazgo. Pero la lepra tiene algunas manifestaciones que ningún médico puede olvidar, ¿cierto? Uno, las placas de configuración anular con un borde infiltrado y un centro hipocrómico de crecimiento lento y en poca cantidad, realmente localizadas en cualquier parte, pero la preferencia de la lepra siempre sacral, siempre tener inmediatamente una sospecha. Eh, Estas pues son las lesiones más clásicas consideradas en la lepra tuberculosa. Ya como mencionó el doctor Héctor, la lepra indeterminada también puede presentar algunas manifestaciones muy sutiles, muy difíciles de diagnosticar. En este caso, tal vez ahí el diagnóstico diferencial sea más amplio. Pero en términos generales, la primera manifestación de placas anulares con centro hipocrómico ya es una pesquisa muy importante en las perfilas al diagnóstico. Pocas cosas también se manifiestan así. Si el borde realmente infiltrado, si el centro realmente hipocrómico. Bueno, y se empiezan a aparecer algunos signos neurológicos con mayor razón, ¿cierto? Y algunos signos con detalle de la observación más cercana de la piel, como pérdida de los anexos, pérdida de la sudoración, de ahí pues como mencionábamos, la pérdida de la cola de las cejas es importante, la pérdida de los vellos de las piernas, creo que esta paciente también presentaba eso, va sumando puntos. Ya en el otro espectro, la lepra tuberculosis, pues ya el número de lesiones, pero predominan pues las lesiones que más hay que tener en cuenta serían como los nódulos, ¿cierto? Los que empiezan a coalescer y a formar ya en el espectro final las famosas fases leoninas. Estas las tenía muy incipientes, pero las tenía. Las cejas, los labios, las mejillas, se sacaban los nódulos subcutáneos pequeñitos, algunos medianos, en la cara, los pabellones auriculares, la infiltración de los pabellones auriculares. Cuando el pabellón auricular está infiltrado en su totalidad, también se reduce mucho el espectro de los diagnósticos. Pocas enfermedades ya son capaces de hacer eso, entre estas los linfomas y el Hansen, como tuvimos la primera presunción clínica. El resto de manifestaciones, pues ya las que tenía esta paciente, lesiones hipocrómicas, mal definidas, cambios de coloración, sobre todo pues uno observa los cambios de coloración precisamente por esta despigmentación, la pérdida de los anexos, también están descritos hallazgos ungulares de las lepras, que son las uñas de los leprosos, sí, estos pues todas las que ustedes acabaron de realizar. Pero también vienen el otro grupo de manifestaciones que seguramente ustedes ahora les van a mostrar, que son secundarias de las reacciones leprosas. Esas son los otros tipos de manifestaciones cutáneas que tienen estos pacientes, que pueden estar durante el diagnóstico, pues incluso antes del diagnóstico, durante el diagnóstico o durante el tratamiento o incluso después del tratamiento. Entonces, ese es otro espectro que hay que tener en cuenta. Si el paciente sufrió lepra, en algún momento podría tener algunos de estos tipos reaccionales que ustedes los van a mencionar, pues tradicionalmente el eritema nodoso y sus características propias en el escenario de la lepra, que tiene algunas particularidades con respecto al eritema nodoso tradicional, el fenómeno de Lucio, que también lo van a presentar, algunos de estos hallazgos que presentó nuestra paciente nos motivaron como a pensar de que de pronto se tratara de algo de este fenómeno, después pues lo descartamos. Eh, y y otro tipo, los otros tipos de reacciones leprosas. Y también vienen las manifestaciones cutáneas secundarias a las complicaciones de la lepra, ¿sí? Es decir, de la lepra, de los fenómenos reaccionales y las complicaciones por pérdida de la sensibilidad. Que se ven pues no solamente en traumas, sino a veces también secundarias a vacunas, a infecciones, a mordeduras de perros, de arañas. También menciono la posibilidad de ver eso, este tipo de reacciones exageradas que realizan estos pacientes. Es otro grupo de las manifestaciones cutáneas. Y para finalizar, el cuarto grupo de manifestaciones cutáneas serían los secundarios atribuidos a la terapia. Lógicamente a veces presentan toxicodermias u otras complicaciones porque este grupo de medicamentos no es fácil de manejarse. Es decir, que el dermatólogo tiene que tener mucha atención en el escenario completo de tratamiento de la lepra porque tienen un sinnúmero de manifestaciones propias de la enfermedad, tratamiento y complicaciones. No sé si alguno de los otros profesores quiere hacer alguna opinión adicional o alguno de los referentes. Bueno, doctora, muchas gracias por la intervención.
Vamos a... Ah, bueno, por aquí levantaron la mano. Dame un momento, ya te voy a dar. Ya tiene el permiso. Listo. Doctor, ya puedes hablar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buenos días, bueno, soy Wilson Galvis, dermatólogo docente del Servicio de Dermatología de la Universidad de Antioquia y también dermatólogo del Hospital La María. Quería hacer como algunas precisiones con respecto a la parte clínica de lo que acabaron de presentar. Por un lado, pues que la forma indeterminada es como el comienzo de la enfermedad, como lo mencionó ahorita el doctor, y también que puede pues migrar hacia alguno de los polos, pero que en realidad la mayoría de pacientes con la forma indeterminada van a abortar la infección y no van a sufrir de la enfermedad, ¿cierto? Hasta el 90% de esos pacientes no la van a sufrir, solamente el 10% van a migrar pues hacia alguno de los polos, empezando por las formas dimorfas, generalmente llegando pues ya a las formas más clásicas que mencionaron. Yo creo que como vemos que se mencionan tantas manifestaciones clínicas en esta enfermedad y que para muchos es muy confuso, llevando a que no se hagan los diagnósticos de manera temprana o que algunos médicos ni siquiera piensen en la enfermedad porque a veces no se habla mucho de ella y que todos sabemos pues que es una enfermedad olvidada. Hay que, dentro de todas esas manifestaciones clínicas, hay que intentar como tener algunos conceptos más, de pronto como más claros y que no sea tener en la cabeza que un paciente tenga que tener todo eso, todo lo que mencionaron, porque algunas características de las que mencionaron ahí, algunas son más tempranas que otras, ¿cierto? Ahorita mencionan como si un paciente con lepra lepromatosa tuviera de todo en el mismo momento y no, pues son en fases diferentes de la enfermedad. Por ejemplo, mencionaban el compromiso nervioso, que el paciente lo podía presentar como si lo presentara desde el principio y en las lepras lepromatosas el compromiso nervioso no es temprano, es un compromiso tardío. Se presenta más ese compromiso temprano en una lepra tuberculoide. Entonces, yo creo que el esfuerzo que ha hecho la OMS en intentar simplificar la clínica y algunos hallazgos en los pacientes va dirigido a que se intente diagnosticar más tempranamente y más oportunamente a estos pacientes que tengan esa infección para poder impactar pues en la enfermedad, ¿cierto? Y hay unos signos que menciona la OMS que son los signos cardinales y ellos lo que intentan es simplificar para que el médico piense en la lepra. Y es cualquier lesión que haya hipopigmentada o eritematosa que tenga alteración de la sensibilidad, ya tiene que prenderle un bombillo al médico y pensar que el paciente puede tener una lepra. Igual que si hay un compromiso nervioso con un engrosamiento del nervio o con alteración de la sensibilidad y que no haya sido explicado por ninguna otra causa, también tener en la cabeza la lepra. Y ya pues el otro signo cardinal que es más fácil es cuando sale alguna baciloscopia positiva. Pero teniendo en mente solamente para los médicos en la cabeza que si hay alguna lesión en piel que no le cuadra para ningún diagnóstico y que le mide la sensibilidad está alterada, pues ya hay que pensar en lepra de una y hacer todo el algoritmo diagnóstico para llegar a la infección. Y lo otro es también porque como se crea tanta confusión en la clasificación tan larga e indeterminada, lepra tuberculoide, todas las borderline y la lepra lepromatosa, pues la OMS también está intentando que sea más fácil para el tratamiento, además, diagnosticar en paucivacilares y multivacilares, ¿cierto? Ahorita cuando hablan también de esa parte, mencionaron en los multivacilares que tuvieran más de 5 lesiones, o sea, de 6 para arriba, y que tuvieran la vaciloscopia positiva, pero no mencionaron el compromiso nervioso, que el compromiso nervioso también hace parte de esa clasificación como multivacilar. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que se están intentando simplificar
es muy bonito. Yo soy partidario y me encanta pues toda la clasificación y todo lo que puede presentar cada una de las formas, pero a veces hay que ser más prácticos para poder impactar positivamente en el diagnóstico. Y en este caso, lo que propone la OMS, yo creo que es muy práctico, igual pues sin dejar de lado toda la clínica contra las manifestaciones, y si uno lo tiene muy claro, pues ser capaz de clasificar en alguna de las dimorfas, pues, o de las borderline, en tuberculoide o en la lepromatosa. Tener en mente también que mencionaron ahorita todos los signos que puede tener una lepra lepromatosa, pero la lepra lepromatosa no es una única forma nodular, que fue todo lo que mencionaron, sino que también hay otras formas en la difusa, en la histioide, y en la parte indeterminada, que yo creo que era muy difícil, es tener en mente que si hay una lesión con alteración de sensibilidad, hay que pensar en esa infección. Listo, eso era lo que iba a comentar. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Bueno, entonces, continuando con la presentación, referente al diagnóstico, como bien mencionó el doctor, debemos de tener en cuenta estos síntomas cardinales, estos signos cardinales, y también vamos a hacer una búsqueda del bacilo en muestras diferentes. Entonces, respecto a las baciloscopias, es una prueba que tiene una alta especificidad si se realiza de la manera correcta. Sin embargo, la sensibilidad va a variar mucho de si el paciente cursa con una lepra multibacilar o paucibacilar. Las muestras deben ser tomadas de al menos 5 sitios. El primero va a ser el moco en la mucosa nasal, el segundo ambos lóbulos de las orejas. Es importante en este punto tener en cuenta que hay que inducir isquemia en el lóbulo de la oreja para que no se vaya a contaminar con sangre y se obtenga una muestra puramente de linfa, y las otras dos muestras se van a tomar sea de las lesiones, o en caso de que no tenga lesiones, vamos a tomar la de la linfa de los codos, o inclusive se podría tomar de todas las muestras que mencioné. ¿Cómo vamos a interpretar esta prueba? Entonces traigo el ejemplo de la paciente. Entonces lo primero que deben consignar en el reporte es las muestras y de dónde fueron tomadas, y se va a adjuntar al lado un número de cruces de acuerdo a lo que encuentre el bacteriólogo en la microscopía. Si hay un signo negativo, significa que no se observaron bacilos en 100 campos microscópicos o en 10 minutos de observación. Una cruz significa menos de un bacilo en promedio en 100 campos microscópicos, dos cruces de 1 a 10 bacilos en 50 campos, y tres cruces más de 10 bacilos en promedio en 20 campos microscópicos. Luego, estas cruces se van a sumar y este total se va a dividir por el número de muestras y vamos a obtener el índice bacilar, que nos va a ayudar a clasificar en el paciente en paucibacilar o multibacilar. Si es igual a 0, es paucibacilar, o si es mayor a 0, es multibacilar. También tenemos las biopsias, tienen un buen rendimiento en cuanto a especificidad, pero va a depender mucho también de si el paciente tiene una variedad multi o paucibacilar. Las muestras se deben de tomar desde la periferia hacia el centro, y si no hay lesiones como tal visibles, vamos a tomarlo de un área anestésica o hipoestésica. La idea de la muestra es que sea profunda, sea por incisión o por sacabocados, y se debe escribir siempre en el informe si hay o no hipodermis, y las tinciones que se deben realizar son la tinción de Fight-Faraco o Nilsen modificado y la hematoxilina eosina para describir el tipo de infiltrado inflamatorio que se observa en la muestra. Siempre debemos de ver en el reporte la descripción de los nervios y si hay o no bacilos. Entonces, yo quisiera preguntarle al servicio de patología cuáles son los hallazgos histopatológicos usuales clásicos en los pacientes con lepra. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor Juan Pablo. Doctor, tienes el micrófono. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenos días. Bueno, entonces uno puede encontrar, en el mejor de los casos, como el que vimos hoy, encontrarse la lepra tuberculoide. Cuando la lepra tuberculoide está, lepromatosa está activa, vamos a ver una abundancia de macrófagos, como vimos en el caso de hoy, donde hay una reacción granulomatosa, pero no hay granulomas propiamente dichos. Hay tantos macrófagos que están repletos de esos bacilos que uno desde la histología de hematoxilina eosina lo puedes ver. Únicamente ya uno confirma con el síndice modificado, que es simplemente un síndice que se hace un paso menos, se flamea menos. Entonces lo que hacemos ahí es que es más sensible ese bacilo que el que usamos siempre, que es el de la tuberculosis, para verlo mejor. Ese es el mejor de los casos. En ese uno casi sin historia clínica puede sacar el diagnóstico. De ahí para adelante, como ustedes ven que hay una gran variedad de casos que tenemos de formas clínicas, vamos a encontrar la misma variedad en la histología, ¿cierto? Desde ahí para adelante empiezan a sufrir, porque digamos en la lepra tuberculoide vas a ver, como su nombre lo dice, granulomas similares a
tuberculosis con mucho menos bacilo, ¿cierto? Vas a encontrar, y ahí va a ser más difícil, porque ahí tú puedes dejar el diagnóstico únicamente inflamación granulomatosa crónica, positivo para micobacterias, ¿cierto? Ahí vas a ir bajándote, ¿cierto? Y ahí necesitamos más la correlación. Cuando vamos a hacer lepras indeterminadas, vamos a ver escasos grupitos de histocitos agrupados en la dermis media y profunda. Yo he tenido casos o he visto casos de lepras hipopigmentadas que los veía más como si fuera un granuloma anular, que es una entidad distinta, pues, que no es infecciosa. Entonces, hacíamos, por sugerencia de dermatólogo, le hicimos en este caso histoquímicas y siguen abundantes bacilos. Entonces, esto no es fácil. O sea, así como la clínica vemos que tiene una cantidad de variables, como decía el doctor Wilson, vamos, y la doctora Andrea, vamos a encontrar lo mismo en histopatología. Entonces, lo más fácil, lo que vimos hoy, es lo más clásico y más bonito, y ahí para adelante sigue una gran cantidad de subtipos que vamos a tener que trabajar, ¿cierto? El fenómeno de Lucio, únicamente lo he visto una vez en un niño que vimos un bacilo en la pared de un vaso sanguíneo afectado con un poquito de vasculitis. Es más difícil de buscar y únicamente se buscaría en caso de que no tenga una clínica muy buena, ¿cierto? Y que lo pueda buscar bien. De ahí para adelante, como todo en la histopatología de piel, es una correlación. Una buena correlación, una buena búsqueda, hablar bien con el patólogo, lo que estamos buscando, analizar la muestra, tomar varias biopsias, a veces con una biopsia no es suficiente. Miren que las lesiones son muy polimorfas, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a ver una lesión que tiene efecto de placa o de nódulo, deben esperar ver eso en histología. Entonces, en esas lesiones que tienen más cuerpo, vamos a ver que en la biopsia vamos a ver una cantidad de histocitos en el cono cutáneo. Algo que está en defecto de masa, ¿cierto? Y ahí va a ser más fácil diagnóstico, donde hay más masa, más inflamación. En las áreas que son más máculas, vamos a tener que hacer cambios más sutiles. Entonces tú puedes tomar biopsias, o deberías tomar biopsias, ojalá, de varias partes, ¿cierto? Para tratar de buscar las diferentes formas. Pero siempre donde haya más masa para nosotros va a haber más inflamación y vamos a encontrar más facilidad de esos bacilos y la presencia de histocitos que nos van a ayudar a dar con el diagnóstico de la lepra. No es fácil como lo hablamos. Generalmente, pues aquí yo hablé que podemos encontrar en cada una de las fases, pero generalmente nosotros no hacemos una clasificación histológica exacta de la clínica, simplemente en la casa de la reumatosa porque es fácil de hacerlo, pero nosotros simplemente positivo por infección por micobacterias, en el contexto clínico corresponde con lepra, algo así, pero no somos tan específicos de cada etapa cómo sería la histopatología porque vemos que es una correlación difícil a veces. Muchas gracias, doctor. También disponemos de otras modalidades de diagnóstico como las pruebas moleculares en primera instancia, la PCR, que se va a tomar en el tejido, va a amplificar el ADN del microorganismo en el tejido y el rendimiento también va a depender del tipo, teniendo una especificidad hasta del 100%, por una sensibilidad que puede llegar al 100% en la lepra multivacilar o hasta el 75% en la paucivacilar, y también disponemos de test serológicos como los anticuerpos antiglicolípido fenólico 1 y la lepromina. La lepromina funciona muy similar a la tuberculina con la inyección intradérmica de antígenos de la micobacteria y se mide la reacción aproximadamente en 4 semanas. Sin embargo, estos test, digamos que el rendimiento no está muy claro en el diagnóstico, al menos en los lineamientos de la OMS. Entonces quisiéramos que el doctor Iván Trompa nos aclarara un poco si se debería solicitar de manera sistemática la PCR en todo paciente con sospecha de infección por Mycobacterium lepre y si existe alguna utilidad de la serología y de la lepromina en el diagnóstico de la enfermedad. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Bueno, listo, buenos días, gracias. Gracias por la presentación. Bueno, la primera pregunta, tenemos que ser bastante, digámoslo, cuidadosos cuando nos metemos en el diagnóstico molecular, porque el diagnóstico molecular implica un laboratorio de biología molecular. Entonces, cuando hablamos de PCR, no es simplemente decir, tenemos PCR disponible en el país o en la ciudad, entonces hagámosla y listo, porque es que hay un estudio que se está haciendo o porque sabemos que hay un laboratorio que lo está realizando, sino que tenemos que tener en claro qué tipo de PCR se hace y qué tan validada está esa PCR en el sitio donde la vamos a mandar. ¿Por qué? Porque de eso depende todo los datos que tú puedas dar de sensibilidad, especificidad. Digamos que hace ya más de 20, 25 años se tiene la posibilidad de hacer una PCR específica para Mycobacterium lepre.
y ahora en los últimos años también para lepromatosis, eh, pero eso digamos que no es cierto para el 90% del territorio colombiano, donde no tenemos la disponibilidad de laboratorio con un desarrollo para esta técnica y una validación de esta técnica de forma adecuada. Ahora, Antioquia es una excepción porque tenemos, a pesar de que no tenemos casos, digamos, un gran número de casos de lepra, sí tenemos un laboratorio muy desarrollado, el laboratorio del Instituto Colombiano de Medicina Tropical de la Universidad CES, que es pionero en el desarrollo de pruebas moleculares, que tiene una gran cantidad de publicaciones al respecto y que entonces en esa pregunta que tú me haces para la ciudad de Medellín, para el departamento de Antioquia, la respuesta es, pues, en lo posible, si se puede enviar una muestra de todas estas que hay que tomar para diagnóstico molecular, específicamente en este laboratorio, pues uno diría, sí, chévere hacerlo, porque es un laboratorio de referencia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, nosotros somos un excepto a esa regla en la cual la PCR no se debe pedir en todos los escenarios. Por ejemplo, en este escenario, en un escenario multivacilar, pues no va a ser necesario hacerlo porque el diagnóstico se hace como lo dice la OMS, como Dios manda, y es pues con un índice vacilar, con una coloración de ZN modificado, con las características que ya nos expresaron en la patología. Y obviamente con lo más importante de todo, con la clínica. Entonces, en esos escenarios creería yo que no habría que pedirlo ni siquiera estando aquí en Medellín. Pero en las posibilidades de difícil diagnóstico, como la lepra indeterminada, como las formas paucivacilares de lepra tuberculoide o incluso en la lepra neural pura o neurológica pura, pues en esos escenarios sí se puede hacer. Vale aclarar que la PCR no se hace solamente en tejido, sino que ya también está validada la PCR del Instituto de Medicina Tropical para hacer las secreciones en muestras en bebidas en parafina. Digamos que múltiples muestras ya pueden ser utilizadas para hacer el diagnóstico por PCR. La otra utilidad de hacer diagnóstico molecular ya no por PCR, sino buscando específicamente sondas de resistencia, es para ver causas de no respuesta al tratamiento, más allá de los fenómenos inmunológicos, sobre todo en personas con lepra multivacilar, donde ya se ha descrito mutaciones de este microorganismo a muchos antilepromatosos, sobre todo a rifampicina. Entonces puede ser un acercamiento también a la medición o a la evidencia de resistencia a algunos antilepromatosos. Y finalmente el otro escenario donde la prueba molecular tiene una utilidad sería ya epidemiológicamente en estudios de brotes o estudios de transmisión, de riesgo de transmisión, donde se ha visto que la medición de la PCR puede ser una buena forma de hacer un seguimiento en personas o en nichos o en clados de personas en sitios de alta incidencia para ver cómo es la propagación de la enfermedad. Pero esto digamos que a los médicos clínicos no nos interesa y realmente pues la prueba molecular, cuando tú analizas la prueba que se hace en medicina tropical, tiene una sensibilidad que oscila entre el 70 y el 80% y en un metaanálisis que revisé hace algunos días, de hace unos 2 años, acumulando toda la evidencia, tiene una sensibilidad hasta de un 85% y una especificidad que llega al 100%, obviamente, pues por la especificidad de los blancos moleculares. Importante decir también que si no se toma una suficiente muestra o amplia muestra, no se va a poder hacer el diagnóstico por falta de la amplificación de los genes que se utilizan. Y ya muy corto para hablar de las otras pruebas, no son de utilidad, en mi parecer, no son de utilidad ni la serología ni el diagnóstico por pruebas cutáneas, porque esto no nos arroja ninguna posibilidad post-test que sea más allá de arrojar una moneda al aire, sensibilidades del 50-60%, especificidades que no llegan ni al 70%. Entonces, digamos que pueden ser un apoyo en personas que usted diga, tengo el diagnóstico poco claro, pero realmente no es una cosa que se utilice de forma rutinaria y no la recomiendo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por tus aportes.
Dos puntualidades acerca del tratamiento, entonces nos seguimos a los lineamientos de la OMS, vamos a determinar si el paciente es paucivacilar o multivacilar para determinar el tiempo del tratamiento, en el caso de multivacilar será de 12 meses, y se trata de un tratamiento con 3 medicamentos, rifampicina 600 miligramos cada mes, dapsona 100 miligramos al día y la clofazimina 300 miligramos al mes y 50 miligramos cada día. Se debe hacer énfasis en educación y apoyo psicológico, educación sobre todo en el manejo de las heridas, en el manejo del calzado, entre otros, y el apoyo psicológico pues orientado hacia el estigma que genera la enfermedad como tal. El seguimiento inicial debe ser cada 2 a 4 semanas y luego cada 3 meses, haciendo especial énfasis en los efectos adversos derivados de la terapia y las manifestaciones clínicas que nos sugieran que existe una leprorreacción. ¿Y qué son estas leprorreacciones? Son reacciones inmunológicas inflamatorias sistémicas de carácter súbito y a menudo grave que se van a dar, digamos que derivado de los componentes de degradación de la micobacteria. Se puede presentar en cualquier momento de la enfermedad, antes del tratamiento, durante el tratamiento, inclusive meses o años después del mismo, pero es más común después del inicio del tratamiento, se presenta hasta en un 30-50% de todos los pacientes y es responsable de gran parte de la discapacidad que presenta esta población, porque puede derivar en neuritis, uveitis, escleritis, alteraciones testiculares, entre otras. Entonces son dos tipos de reacciones pues grandes. Primero la reacción tipo 1, que es la reacción reversa, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Lo que va a suceder es un refuerzo de la inmunidad celular, se va a presentar en los fenotipos borderline y se caracteriza por incremento en el eritema, la induración de las lesiones preexistentes, pero también en algunos casos graves se puede presentar con neuritis. Y la reacción de tipo 2, que es el eritema nodoso leproso, que es el que estamos sospechando en nuestra paciente, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 que, recordemos, se da mediada por inmunocomplejos que se van a depositar en diferentes tejidos. Sin embargo, se ha visto también un incremento en la inmunidad celular, pese a que los pacientes con un fenotipo lepromatosa o lepromatosa borderline van a presentar una menor inmunidad celular, se ve un incremento de la misma. Entonces van a coexistir varios mecanismos y esto se va a caracterizar por presentar síntomas generales, fiebre, artralgias, que digamos nos ayuda a diferenciar con la otra reacción, porque por lo general no suele presentar como estos síntomas sistémicos tan floridos, y las características cutáneas van a ser nódulos pequeños, confluentes, muy dolorosos y eritematosos que van a tener una distribución generalizada. Entonces, esto es lo que podemos observar, como vemos aquí en este paciente, tiene múltiples lesiones nodulares que confluyen, eritematosas, que se distribuyen en las extremidades y en el tórax. Aquí podemos ver un poco más cerca las lesiones. Y otra de las lesiones, otra de las reacciones inmunológicas que también consideramos tal vez en la paciente fue el fenómeno de Lucio, que se trata de una complicación muy rara y se ha visto especialmente en pacientes que sufren el contagio en México, y se trata de una vasculitis necrosante en la cual vamos a encontrar lesiones extensas, ulceradas, que van a comprometer sobre todo las extremidades, y es una complicación potencialmente mortal. En nuestra paciente se desestimó esta posibilidad porque no encontramos un compromiso como tal vasculítico en las biopsias. Sin embargo, tenemos conocimiento de que ella ingresó en otro hospital en los últimos días por alguna reacción, no sabemos si a los medicamentos o una reacción inmunológica, pero no contamos pues como con los registros clínicos de esa hospitalización. Las reacciones inmunológicas se van a manejar con esteroides a dosis altas, al menos por 12 semanas, con un desmonte progresivo asociado a metotrexate, y en el caso de que no haya una adecuada respuesta, vamos a usar la talidomida, que se va a comportar como un agente antiangiogénico y también bloqueador del factor de necrosis tumoral alfa. Iniciamos una dosis de 400 miligramos al día y se irá desmontando hasta 100 miligramos al día y puede ser utilizada inclusive por años. Se ha estudiado la profilaxis con esteroides para evitar las reacciones inmunológicas. Sin embargo, esto no ha demostrado utilidad a largo plazo. Se ha visto que en el plazo de los primeros 3 o 4 meses sí hay una disminución en la incidencia de las reacciones, pero después de un año las reacciones se van a presentar en igual proporción y aumentan los riesgos pues, de infecciones. Entonces, ya vistas todas estas manifestaciones inmunológicas que puede producir la infección por Mycobacterium lepre, quisiéramos preguntarle al Servicio de Medicina Interna si las alteraciones descritas en el perfil autoinmune de esta paciente pudieran ser secundarias a la infección, y de ser así, si requiere alguna conducta adicional o seguimiento de las mismas. Invitamos al doctor Santiago Álvarez, internista del Hospital Alma Mater, para que nos colabore con esta pregunta. Hola, Isa, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno, perfecto. Voy a ser muy conciso. Realmente, pues como tú bien lo dijiste, la lepra como tal tiene una variedad de manifestaciones que son medidas de manera inmunológica, y por eso no es de extrañar
que contemos con herramientas para medir algunos de los autoanticuerpos pues, que pueden manifestarse dentro del curso de la enfermedad. Realmente cuando se evalúan las cortes de pacientes y la positividad de los anticuerpos que existen en ellos, se ven múltiples perfiles pues, que pueden positivizarse en el tiempo y como bien dijiste, aunque algunos de ellos se positivizan tempranamente, algunos otros pueden hacerlo de manera tardía e incluso años después de que aparezca la enfermedad. Aún así, cuando se intenta establecer la asociación de estos autoanticuerpos con, uno, la gravedad de las manifestaciones inmunológicas o de la enfermedad, y dos, la aparición de condiciones inmunológicas propiamente dichas sostenidas en el tiempo, no parece haber como una correlación directa. De hecho, hay algunos autores que establecen o que han descrito a la lepra como una de las enfermedades infecciosas ANA positivos, pero cuando vamos a las cohortes, que realmente, pues, como sabemos, no son muestras muy grandes de pacientes, este no es uno de los marcadores, pues, que más frecuentemente se positivizan como sí ocurre, como por ejemplo lo que ocurrió en esta paciente en particular, marcadores del perfil SAF, los ANCA positivos ocasionalmente pueden hacerlo, las alteraciones del complemento y de una manera muy homogénea en prácticamente todas las infecciones por lepra, una elevación que no necesariamente es sostenida, pero que sí puede verse persistente en el tiempo, asociada pues con elevaciones de las inmunoglobulinas. Entonces yo creo que hay un par de detalles pues que hay que describir y que hay que caracterizar en estos pacientes y es uno, la aparición de autoanticuerpos se ha asociado principalmente con formas lepromatosas de la enfermedad. Eso puede tener que ver con la exposición inmunológica más marcada de los bacilos, pues que como ya ustedes muy bien lo describieron en el curso natural de la enfermedad. Estos anticuerpos pueden persistir positivos incluso por décadas, pero como ya dijimos, no tienen necesariamente una asociación o una relación directa con la aparición de enfermedades autoinmunes en el tiempo. Y como te dije, tampoco parecen tener una asociación directa con la severidad de una u otra respuesta mediada pues, a partir de sistemas inmunológicos. Entonces ahí la pregunta es si los anticuerpos hablan de predisposición a enfermedades autoinmunes, realmente te diría que no tenemos información suficiente para hablar al respecto y por eso tal vez un seguimiento a largo plazo o una medición seria de los autoanticuerpos no sea necesaria. Y como ya te dije también, realmente los anticuerpos pueden persistir positivos incluso décadas después de que los pacientes entran en contacto con la enfermedad. Hay algunas condiciones particulares, como por ejemplo la artritis, que puede ser una manifestación mediada inmunológicamente en los pacientes con lepra, que puede persistir incluso después de que los pacientes se curan y aunque se ha intentado establecer una relación con la positividad del factor reumatoide, que ya vimos que, por ejemplo, nuestra paciente la tiene levemente positiva, tampoco parece ser una enfermedad que evolucione a formas erosivas pues, de una artritis reumatoide propiamente dicha, entonces tampoco podemos definir pues, como una correlación con una enfermedad autoinmune caracterizada pues, por criterios clasificatorios específicos, ¿cierto? Una cosa que sí vale la pena mencionar es, por ejemplo, en el caso de los anticuerpos del perfil SAF, que se han asociado también pues, con la infección de la lepra, hay una cosa a resaltar y es que es más frecuente en las condiciones secundarias, es decir, en condiciones infecciosas o tumorales que llevan a la positivización de los marcadores propios del perfil SAF de las variables IgM. Es decir, los pacientes tienden a ser positivos más de IgM que de IgG, como pasa en las enfermedades primarias o en las asociadas con enfermedades autoinmunes. Entonces, esa es una característica que también vale la pena resaltar, como fue el caso propio de la paciente. Y pues, como ya venía mencionando, realmente no hay herramientas o scores de predicción que nos digan que estos pacientes ameritan una medición seriada o en el tiempo de autoanticuerpos para ver si persisten positivos o si se negativizan para asociarlos con enfermedades autoinmunes propiamente dichas. Entonces, la recomendación desde mi punto de vista es que no es necesario hacerlas. Lo que sí debemos saber es que la enfermedad, la infección puede ser un trigger para la activación de enfermedades autoinmunes que ya existen en el paciente, es decir, que ya tienen diagnóstico, y no solo eso, sino que esta positivización de autoanticuerpos puede confundir, como pasa en algunos reportes de casos de la literatura,
el diagnóstico inicial y llevarnos a diagnósticos tardíos de la lepra con consecuencias también para el paciente. Entonces, a pesar de tener estos autoanticuerpos positivos, siempre como ya lo han mencionado pues a través de la charla, tener en cuenta estas manifestaciones propias de la enfermedad que nos hacen pensar también en variedades infecciosas de condiciones que pueden estar mediadas por el sistema inmunológico. Muchas gracias, profe, por tu intervención. Entonces, ya para concluir el caso, se realizó una nueva valoración por dermatología el 31 de julio, haciendo énfasis en los antecedentes epidemiológicos. Ella no refiere haber tenido contacto ni haber consumido productos relacionados con el armadillo. No comenta que hubiese más enfermos en su familia ni conocidos y no tenemos conocimiento sobre cuánto tiempo fue que vivió en el Meta y cuándo fue que se mudó al departamento de Antioquia. Finalmente tuvimos una valoración por neurología el 1 de agosto. Ellos consideran que la polineuropatía sensitiva en miembros inferiores pudiese ser secundaria a la enfermedad de Hansen. Sin embargo, la miopatía no es una presentación común en la enfermedad, por lo cual consideran tal vez una reacción lepromatosa autoinmune. Se solicita un panel de miopatías que para ese momento ya estaba disponible y obtuvimos únicamente un valor en zona gris de SCL75 y teníamos una biopsia de músculo que al momento del alta de la paciente estaba pendiente. Otros paraclínicos relevantes que teníamos eran los estudios para hongos fueron negativos, las pioglobulinas fueron negativos a los 7 días, entre otros paraclínicos que también fueron negativos. Cuando se dio egreso, se dio diagnóstico de una lepra lepromatosa con sospecha de leprorreacción, eritema nodoso leproso versus fenómeno de Lucio, que ya sabemos que este último se desestimó por los hallazgos en la biopsia, y además una polineuropatía sensitiva en miembros inferiores y una miopatía que quedaría en estudio pendiente de la biopsia, del resultado de la biopsia. Se dio manejo con prednisona 50 miligramos, pregabalina, el blister para tratamiento multivacilar por 12 meses, seguimiento por infectología, oftalmología y neurología, y hasta este momento, al menos en los registros clínicos del Hospital Alma Mater, no tenemos pues conocimiento de que la paciente haya acudido a los seguimientos. Respecto a la biopsia de músculo, se obtuvo el resultado el 10 de agosto del presente año. Encontramos un músculo con pobre preservación del tejido, atrofia de fibras perifasciculares e infiltración grasa importante. Los vasos sanguíneos perimiciales y endomeciales lucían engrosados e infiltrados por células inflamatorias mononucleadas y no hay granulomas ni presencia de células plasmáticas. En las tinciones de inmunistoquímica fueron positivos para CD3 en linfocitos T de localización endomicial y CD4, CD8 positivo en linfos T de predominio de CD4. Entonces, ya para finalizar, quisiéramos preguntar al servicio de neurología si es común la presentación de miopatía en pacientes con lepra y, de ser así, es frecuente encontrar el patrón descrito que sugiere una miopatía inflamatoria en la biopsia de músculo. Entonces, para ello vamos a invitar al doctor Daniel Ibarra. Él es médico neurólogo del Hospital Alma Mater de Antioquia. Doctor, ya tienes el micrófono activado. Hola Isa, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno, para la primera pregunta, entonces, pues las miopatías infecciosas en general, dentro de todo el grupo de las miopatías, son muy infrecuentes. La más frecuente son las miopatías inmunomediadas, luego están las miopatías metabólicas, tóxicas, las distrofias musculares y por último, más o menos entre el 1 y el 3% de todas las miopatías, están las miopatías infecciosas. Y de las infecciosas, la más frecuente es la pneumocitis, que es una infección pues bacteriana. Luego están las virales, luego por Mycobacterium tuberculosis y por último por lepra. Entonces las miopatías por lepra pues es una presentación infrecuente entre todas las miopatías. Y en los pacientes con lepra también es una manifestación muy infrecuente. Cuando uno revisa, solo encuentra reportes de casos y series de casos muy pequeñas. Sin embargo, también se ha encontrado que pacientes que tienen lepra sin manifestaciones musculares, puede haber compromiso muscular en pacientes que no tienen manifestaciones. Realizando biopsia, hasta un tercio de los pacientes tienen compromiso miopático. Para hablar del significado de la biopsia, también entonces es importante mencionar que hay 3 mecanismos propuestos para el compromiso muscular en lepra. La primera es que cuando hay compromiso del nervio periférico, puede haber denervación muscular, y cuando hay denervación muscular, entonces lo que se encuentra en la biopsia es que hay atrofia de las fibras y reemplazo graso con un escaso pues, inflamatorio. El segundo mecanismo es por invasión directa del bacilo. En este caso vamos a encontrar una inflamación prominente, predominantemente de neutrófilos, y como se mencionó, por macrófagos, la presencia de histiocitos que están llenos de los bacilos y formación de granulomas, y especialmente en el perimicio. Es raro la infección del bacilo en el endomicio, que esto pues no es lo que se ve en la biopsia. Y el tercer mecanismo es un mecanismo inmunomediado, en donde lo que vamos a encontrar en la biopsia
es que hay infiltrado predominantemente mononuclear y puede ser perinicial, endomicial y perivascular, que es lo que se encuentra en la biopsia de este paciente. Entonces, dentro de los mecanismos que pudieran explicar esto, es muy raro que estos hallazgos de la biopsia sean por lepra, por invasión directa, más bien podría ser por denervación de la fibra, porque hay reemplazo graso, y también puede ser inmunomediado porque hay inflamación mononuclear endomicial principalmente. Muchas gracias, doctor, por tu intervención. Bueno, ya con esta pregunta finalizamos. Nos disculpamos por la extensión de la charla y espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.